En este otro video vamos a revisar cómo se efectúa el cálculo del costo de capital marginal ponderado. Tenemos que entender que el costo de capital promedio ponderado, que calculamos anteriormente, varía con el paso del tiempo, dependiendo del volumen de financiamiento que la empresa planee recaudar. Es útil calcular el costo de capital marginal ponderado, que es simplemente el costo de capital promedio ponderado, que fue el que calculamos anteriormente, de la empresa, relacionado con el monto siguiente del nuevo financiamiento total. Entonces, para determinar el costo de capital marginal ponderado, debemos calcular los puntos de ruptura que vamos a denotar como BP, que reflejan el nivel de nuevo financiamiento total al que se eleva el costo de cada uno de los componentes de financiamiento. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para calcular los puntos de ruptura son los que vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla. BP, entonces, que es el punto de ruptura, es igual al AF, que es el monto de los fondos disponibles de la fuente de financiamiento, dividido entre la ponderación de la estructura de capital, el W. Veamos un ejemplo. Cuando nuestra empresa del ejemplo agote sus $300,000 de ganancias retenidas, estos $300,000 que tenemos ahí son supuestas, y ese costo de las ganancias retenidas, recuerden que eran del 13%, debe usar un financiamiento más costoso, en este caso la emisión de nuevas acciones comunes, que recuerden que tenía un costo de 14% para satisfacer sus necesidades de capital en acciones comunes. Además, la empresa espera tomar en préstamo solo $400,000 de deuda al costo de 5.6%, que era el KI que habíamos calculado anteriormente. Si requiere deuda adicional, esta va a tener un costo de 8.4, es decir, un KI que sería el costo después de impuestos. Por lo tanto, existen dos puntos de ruptura. El primero, cuando se agosten los $300,000 de las ganancias retenidas y va a tener que salir a vender nuevas acciones comunes a un costo mayor. Y dos, cuando se agosten los $400,000 de la deuda a largo plazo, que en este momento tiene un costo de 5.6% y va a tener que ir a endeudarse a una tasa mucho mayor del 8.4%. Si calculamos los puntos de ruptura con las fórmulas que vimos anteriormente, nos damos cuenta que el punto de ruptura del capital en acciones comunes es de 600,000 y el punto de ruptura de la deuda a largo plazo es de 1,000,000. Vean el cálculo de los puntos de ruptura. El capital en acciones comunes, recuerden que las utilidades retenidas, los fondos se agotan en $300,000. Y recuerden también que el 50% es el peso relativo dentro de la estructura de capital de esas acciones comunes. También el punto de ruptura de la deuda a largo plazo, que es de 1,000,000, está determinado por los fondos que vamos a requerir o tenemos de deuda, que en este caso son de $400,000. Y el peso relativo de la deuda dentro de la estructura de capital es ese 40% que está ahí. Entonces, para calcular los costos de capital promedio ponderado de cada una de esos puntos de ruptura, vamos a hacer un cuadro como el que se presenta en la pantalla. El primer cuadro va a ser de 0 a 600. ¿Por qué de 0 a 600? Porque nos dimos cuenta en el cálculo anterior que el capital en acciones comunes tiene un punto de ruptura de 600,000. Entonces vamos a tener un intervalo de costo de capital promedio ponderado que va de 0 a 600,000. Recuerden que en este rango tenemos que la deuda tiene una ponderación del 40% y tiene un costo de 5.6%. Las acciones preferentes tienen una ponderación de 10% y un costo de 10.6%. Y las acciones comunes tienen una ponderación dentro de la estructura de capital del 50% y tienen un costo del 13%.
Multiplicamos estos valores y los sumamos. Y al sumar tenemos el costo de capital promedio ponderado, que ya de todos modos lo habíamos calculado anteriormente y correspondía a un 9.8%. Pero resulta que después de los $300,000 de las utilidades retenidas, la empresa necesita financiarse más y lo hace a través de una nueva emisión de acciones comunes. Recuerden que el siguiente punto de ruptura está en un nivel de 1.000.000, es decir, de 600,000 a 1.000.000 vamos a tener un nuevo cálculo de costo promedio ponderado de capital. En este caso vean cómo la deuda, que tiene una ponderación del 40%, se mantiene a un costo del 5.6%, las acciones preferentes una ponderación del 10%, con un costo del 10.6% que ya lo habíamos calculado, pero en este caso las acciones comunes, al tener que emitir nuevas acciones comunes, ya no tienen un costo del 13%, tienen un costo de 14%. A la hora de multiplicar y sumar, nos damos cuenta que en este nivel de financiamiento el costo de capital promedio ponderado aumentó, pasó de 9.8 a 10.3. Y después del $1.000.000 tenemos otro costo promedio ponderado de capital. ¿Por qué? Porque la deuda ya aumenta su precio o su costo porque vamos a requerir más deuda. Entonces, la deuda que tiene una ponderación del 40%, ya si necesitamos más deuda, ya no va a tener un costo de 5.6%, va a tener un costo de 8.4%. Las acciones preferentes nunca cambiaron. ¿Por qué? Porque podríamos financiarnos mediante las acciones preferentes siempre el 10.6%. Entonces, el 10% de la estructura capital por el 10.6%, que es el costo de financiarse en acciones preferentes, y las acciones comunes, que siempre mantienen la ponderación del 50%, pero su costo, vea cómo incrementa, que lo teníamos antes en un 13% y ya había incrementado a un 14%. Entonces, al momento de multiplicar y sumar, nos damos cuenta que el nuevo costo de capital promedio ponderado después del punto de ruptura de 1.000.000 es de 11.5%. ¿Para qué nos sirven estos cálculos que hicimos anteriormente? Bueno, porque esto nos sirve para determinar el programa de oportunidades de inversión que tenga la empresa con los distintos proyectos que maneje. Entonces, tenemos en este ejemplo distintas oportunidades de inversión o de proyectos. Tenemos el proyecto A, proyecto B, C, D, E, F y G. Y lo vamos a ordenar de acuerdo de mayor a menor, de acuerdo con su tasa interna de rendimiento, de mayor a mayor, de mayor a menor, lo cual quiere decir que el proyecto A es el proyecto más rentable con una tasa interna de retorno del 15% y el proyecto G es el proyecto menos rentable con una tasa interna de retorno del 10%. En esta columna lo que vamos a ver son las inversiones iniciales. ¿Cuánto es lo que nos cuesta cada uno de estos proyectos? Y en la columna 4, la inversión acumulada. Vamos a ver cómo utilizamos entonces el costo de capital marginal ponderado y vamos a determinar cuáles son los proyectos que vamos a elegir en este caso. Recuerden que el proyecto A tenía una inversión de $100,000 y tenía una tasa interna de retorno del 15%. En este caso, este proyecto A se acepta. ¿Por qué? Porque tiene una tasa interna de retorno del 15% y me cuesta financiarlo solamente un 9.8%, que es el costo promedio de ponderado de capital asociado con una inversión de $100,000. Porque recuerden que el costo promedio ponderado capital, que es de 9.8,
va de $0 a $600,000. Como todavía estamos en los $100,000, el costo promedio ponderado de capital es de 9.8. El segundo proyecto tiene una inversión de $200,000 y tiene una tasa interna de retorno de 14.5%. Es decir, ya tenemos un acumulado de $300,000 entre los proyectos A y B. $300,000. Y el proyecto B, al tener una tasa interna de retorno superior al costo de capital, es otro proyecto que debemos considerar echar a andar en la empresa. El tercer proyecto más rentable, que es el proyecto C, tiene una inversión de $400,000. Es decir, ya tenemos 300 aquí acumulados más 400 nuevos. Vamos a llegar a una inversión acumulada de $700,000 en el proyecto C. Y el proyecto C tiene una tasa interna de retorno del 14%. Ese proyecto C también es rentable, también lo vamos a echar a andar. ¿Por qué? Porque tiene, aquí ya en este caso, ya tendría un costo promedio ponderado de capital de 10.3%, porque recuerden que después de los $600,000 hay un punto de ruptura, y el punto de ruptura hace que el costo de capital promedio ponderado aumente a 10.3, pero en este caso, al tener C una tasa interna de retorno mayor, también es un proyecto que deberíamos de considerar. Posteriormente, el proyecto D, que tiene una tasa interna de retorno del 13% y tiene un costo, una inversión de $100,000, con lo cual ya llegaríamos a una inversión total de $800,000, también es un proyecto que podemos considerar rentable porque genera un 13% y nos cuesta financiarlo un 10.3%. Posteriormente podemos echar a andar también el proyecto E. El proyecto E tiene una inversión de $300,000 más. Con este proyecto lo que sucede es lo siguiente. En el proyecto E ya tendríamos una inversión acumulada de $1,100,000. Y recuerden que después de $1,000,000, nuestro costo de capital promedio ponderado aumenta de 10.3 a 11.5. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta para ver si nuestro proyecto es rentable o no es rentable. En este caso, vemos como el proyecto E, que tiene una tasa interna del 12%, todavía se considera aceptable porque después de $1,000,000, el costo promedio ponderado de capital es de 11.5%. Entonces es un proyecto que también se considera que podemos echar a andar. Pero ¿qué pasa con el proyecto F? El proyecto F tiene una tasa interna de retorno del 11%. Y esta tasa del 11% es inferior al 11.5% que necesitamos o que tenemos de costo para financiar los proyectos. Lo cual quiere decir que el proyecto F y el proyecto G, con más razón, no son viables. Los únicos proyectos que echaríamos a andar bajo estas condiciones serían el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, el proyecto D y el proyecto E. Eso sería de mi parte. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias.